Parece ser que mientras todo parece que marcha bien en nuestras vidas, nosotros no prestamos demasiada atención. Pero cuando las cosas comienzan a torcerse o a doblarse, y bueno, ahí comienza, ¿no?, todo esto, ¿no?, del tiempo oscuro, ¿no? Entonces, mirar constantemente fuera es lo que nos impide saber cuándo hemos alcanzado el objetivo, ¿no? Algo valioso puede estar sucediendo dentro de nosotros, pero si no nos sintonizamos podemos perderlo. ¿Bien? ¿Qué es lo que no estamos dispuestos a ver, ¿no? Un amigo que tuve hace tiempo, que él decía, ¿no?, que había alguien que preguntaba, ¿no?, ¿por qué me pasa esto a mí? Era la pregunta, ¿no? Y el otro le responde, ¿y por qué no? ¿Se entiende? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? Es la respuesta. Fíjense que a nosotros cuando nos pasa algo, nosotros decimos, todos nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y eso es lo que nos indigna, nos da impotencia, ¿no? Porque quisiéramos que no nos pasara. Quizás quisiéramos que nos pasaran otras cosas, ¿no? Entonces, él ahí se da cuenta de que fue arrogante para él mismo, ¿no?, discutir con la realidad. Nosotros estamos todo el tiempo discutiendo con nuestra realidad. O sea, nos sucede una cosa y nosotros queremos que suceda otra. Estamos siempre en discusión con la realidad. Esto es muy similar a lo que dice Byron Katie, que discutir con la realidad es una pérdida de tiempo, porque es como pedirle a un perro que maulle y a un gato que ladre. Pero si nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿sí? Por eso sufrimos, ¿no?, nos angustiamos, más allá de que echamos la culpa de todo lo que nos pasa a los demás, ¿no? Es que nosotros, digamos, toda la locura está en nuestra mente, realmente. Esa voz que nos habla todo el tiempo, ¿no?, ese narrador interno que tenemos todo, y la única manera que podemos parar el narrador es observándolo. Aprendí cómo mi mente se burlaba constantemente de mí, con el peor de los casos y la mentira de que si me preocupaba lo suficiente, podía aislarme de lo que más temía. Fíjense, si me preocupaba lo suficiente, iba a poder aislarme de lo que más temía. Es lo que hacemos todos, ¿no? Creemos que aislándonos, evadiendo, huyendo, vamos a solucionar. Así es como reaccionamos nosotros todo el tiempo. O sea que todo tiene que ver en cómo vemos, no en lo que puedo o no puedo ver, ¿no? Nadie nos pide que seamos espirituales. Ya todos de por sí somos espíritu, así que no sé qué tenemos que ser más espirituales. Estas etiquetas que nos ponemos de que yo soy espiritual y me interesan estos temas y no los temas mundanos, hay que ponerle mucha atención. A los realmente grandes no les importa si crees en sus enseñanzas o no. O sea, los verdaderos maestros, ¿no? No les importa si los demás creen o no en sus enseñanzas. Te dan la verdad, la dejan contigo para que descubras tu propia verdad. Una frase, ¿no?, de Adam Gopnik, que escribe sobre la diferencia entre gurús y maestros en su libro, ¿no? A través de la puerta de los niños. Un gurú nos da a sí mismo y luego a su sistema. Un profesor nos da su tema y luego a nosotros mismos. Los grandes maestros entienden que de donde venimos afecta a dónde vamos, y que lo que queda sin resolver en nuestro pasado influye en nuestro presente. Saben que nuestros padres son importantes sin importar si son buenos para ser padres o no. No hay manera de evitarlo. La historia de la familia es nuestra historia. Nos guste o no, reside dentro de nosotros. Así que independientemente de la historia que tengamos sobre nuestros padres, no los podemos eliminar ni expulsar de nosotros mismos.
están en nosotros y somos parte de ellos, incluso si nunca los hemos conocido. Rechazarlos solo nos aleja de nosotros mismos y crea más sufrimiento. Nosotros estamos formados por memorias de todos, ¿no? A eso es a lo que apuntan las constelaciones. Por eso a veces repetimos patrones de nuestros antepasados. Desenredar la madeja, resolver las implicaciones, que es lo que hacen las constelaciones, nos libera de la mochila que cargamos. El problema es la mochila que cargamos. Porque no puedo diferenciar lo que es mío de lo que es de los demás, o sea, lo que es del otro. Entonces cargamos culpas y cosas de otros ancestros. El tema es que una vez que lo descubro, lo que tengo que hacer después es qué voy a hacer con eso que descubrí. Porque el asunto no es que voy a constelar y digo, sí, mi problema viene de mi tatarabuela que no sé qué. ¿Y después qué hago con esto? Porque es mi vida, ¿no? Entonces ahí viene, bueno, por eso todo este trabajo es muy interesante. Nosotros cuando queremos sanar algo, a veces creemos que solamente con que hagamos un entendimiento intelectual va a ser suficiente. Y no es suficiente, ¿no? Necesitamos hacer que todo esto tiene que pasar por las sensaciones, ¿no? A menudo la añade de una experiencia visceral profundamente sentida. ¿Con qué preferirías estar en una zona de guerra?, pregunta ella. ¿Alguien que haya tenido adversidad previa y sepa defenderse? ¿O alguien que nunca ha tenido que luchar por nada? Una vez que comprendemos qué es lo que deben hacer los cambios biológicos del estrés y el trauma, podemos desarrollar una mejor manera de explicarnos cuáles son nuestras verdaderas capacidades y potenciales. Los traumas que heredamos o experimentamos de primera mano no solo pueden crear un legado de angustia, sino que también pueden forjar un legado de fortaleza y resistencia que se puede sentir en las generaciones venideras, ¿no? Así que no todo es malo, ¿no? La historia que compartimos con nuestra familia comienza incluso antes de que seamos concebidos. En su forma biológica más temprana, como un óvulo no fertilizado, ya comparte un entorno celular con su madre y su abuela. Cuando su abuela tenía 5 meses de embarazo de su madre, la célula precursora del óvulo que tú desarrollaste ya estaba presente en los ovarios de tu madre. Esto significa que antes de que naciera tu madre, tu abuela, ya tenía tu madre ya tenía las huellas de tu abuela, ¿no? Más tempranas, que están en ti, en el mismo cuerpo, ¿no? 3 generaciones compartiendo el mismo entorno biológico. O sea que los traumas que sufrió nuestra abuela, los dolores, las tristezas, las dificultades en la infancia, o lo que sufrió con nuestro abuelo, las pérdidas de aquellos que amó y que murieron antes de tiempo, se relacionan con la maternidad de nuestra madre. Si miramos hacia atrás a otra generación, lo mismo sería acerca de la maternidad que recibió nuestra abuela. O sea, todo esto ya viene, ¿no?, de generación en generación, transmitiéndose a través de este ADN, ¿no? Los detalles de los eventos que dieron forma a nuestras vidas pueden ser ocultados de nuestra visión, pero el impacto, ¿no?, se sigue sintiendo profundamente. No solo lo que heredamos de nuestros padres, sino también la forma en que fuimos criados, influye en cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo cuidamos a nuestros hijos. Para bien o para mal, los padres tienden a transmitir la crianza que ellos mismos recibieron. Estos patrones parecen estar conectados al cerebro
y comienzan a formarse antes de que nacemos. La forma en que nuestra madre se une con nosotros en el útero es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Ya Thomas Berney dice que desde el momento de la concepción, la experiencia en el útero da forma al cerebro y sienta las bases para la personalidad, el temperamento emocional y el poder del pensamiento superior. Como un plano, estos patrones se transmiten más que se aprenden. Los primeros 9 meses fuera del útero funcionan como una continuación del desarrollo neuronal que ocurre dentro del útero. Los circuitos neuronales que permanecen, los que se descartan y la forma en que se organizan los circuitos van a depender de la forma en que un niño experimenta e interactúa con la madre o con la persona que lo cuida. Es a través de estas interacciones tempranas que un niño continúa estableciendo un plan para manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos. Cuando una madre sufre un trauma heredado o ha experimentado una ruptura en el vínculo con su madre, puede afectar el vínculo sensible que se está formando con su bebé, y ese vínculo es muy probable que se interrumpa. El impacto de una ruptura temprana en el vínculo madre-hijo, ¿no? Por ejemplo, porque tuvo que la mamá estar en el hospital o lo que haya sido que haya pasado, es devastador para el bebé. La profunda familiaridad encarnada del olor, tacto, sonido, ¿no? Todo lo que el niño ha llegado a conocer y de lo que depende se le va de repente, ¿no? La madre y la descendencia viven en un estado biológico que tiene mucho en común con la adicción. Dice el escritor Winifred Gallagher, ¿no? Cuando están separados, el bebé no solo echa de menos a su madre, sino que experimenta una retirada física y psicológica. No a diferencia de la situación de un adicto a la heroína que se vuelve frío. Esta analogía ayuda a explicar por qué todos los mamíferos recién nacidos, incluidos los humanos, protestan con tanto vigor cuando se separan de sus madres. Desde la perspectiva de un bebé, una separación de la madre se puede sentir como potencialmente mortal. Si la separación continúa por un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación. El bebé se da por vencido.